Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Mi esposo lleva 4 años comparándome con su ex. 4 años, señoras y señores. Vanessa la lasaña la hacía más jugosa. Vanessa planchaba las camisas distinto, con otro sistema. Vanessa era más organizada, nunca se le pasaba un vencimiento. Vanessa. 4 años conviviendo con un fantasma doméstico perfecto que, según mi esposo, cocinaba como chef, planchaba como tintorería y jamás se quejaba de nada. Así que para la cena familiar del domingo pasado, con mis suegros y mis cuñados en la mesa, cociné el menú favorito completo de mi esposo. Y a cada plato le puse una tarjetita impresa, con letra elegante, de esas de menú de restaurante fino. La primera decía, lasaña, receta de Vanessa, según los recuerdos de Fabián. La segunda, ensalada estilo Vanessa, versión libre. La tercera, camisas planchadas exhibidas en el perchero de la entrada, sistema Vanessa, interpretación propia. Y de postre, mi obra maestra, la tarjetita por la que valió la pena cada minuto de estos 4 años. Flan de la casa, aquí no llegó información de Vanessa. Mi suegro escupió el vino de la risa. Mi cuñada filmó todo. Mi esposo se quería enterrar en la lasaña. Y 3 días después, cuando yo pensaba que la historia había terminado ahí, me llegó un mensaje de un número desconocido que me cambió la vida. Hola, disculpa que te escriba así. Soy Vanessa. Una prima en común me mostró las fotos de las tarjetitas. Me reí muchísimo. Y después me quedé pensando. Tenemos que hablar, porque yo jamás cociné una lasaña en mi vida. Quédense conmigo, porque esta historia empieza como comedia, sigue como misterio y termina con una villana que ninguna de nosotras dos vio venir. Primero, el catálogo del sufrimiento, para que dimensionen mis 4 años. Las comparaciones de Fabián no eran peleas, eran peor que peleas. Eran comentarios al pasar, suavecitos, con tono de dato útil. Yo hacía milanesas, ricas, aunque Vanessa les ponía algo en el pan rallado que las hacía distintas. Yo organizaba las vacaciones. Vanessa armaba unos itinerarios que parecían de agencia. Yo me enfermaba. Vanessa ni con fiebre paraba. Era una máquina. El día de mi cumpleaños, mientras yo soplaba las velas de la torta que yo misma había comprado, el hombre soltó, delante de mis amigas. Vanessa los cumpleaños se los organizaba ella misma, para no molestar a nadie. Esa noche, mirando el techo, decidí lo de las tarjetitas. Porque hay 2 tipos de mujeres, las que explotan y las que imprimen. Yo imprimo. La cena del domingo fue una obra de teatro en un acto. Los platos salieron a la mesa con sus tarjetitas paraditas, y yo serví con cara de nada, comentando el clima. Mi suegro agarró la primera, se puso los lentes, leyó, según los recuerdos de Fabián, y soltó una carcajada con vino incluido que le manchó la camisa, planchada por mí, sistema propio. Mi cuñada leyó la del flan en voz alta 2 veces y lloraba. Los sobrinos pedían que alguien les explicara el chiste. Fabián estaba del color de la salsa, mascullando, muy graciosa, mientras la familia entera descubría, tarjetita a tarjetita, el fantasma con el que yo convivía hace 4 años. Pero presten atención a este detalle, porque después vuelve. En toda la mesa hubo una sola persona que no se rió. Una sola. Mi suegra, doña Silvia, se puso seria en la primera tarjetita, pálida en la segunda, y en la del flan pidió que cambiáramos de tema, que la comida se enfría. Yo pensé que le parecía una falta de respeto a su hijo. Pobre de mí. Guarden ese dato. Las fotos de las tarjetitas, cortesía de mi cuñada, viajaron por el grupo familiar, del grupo familiar saltaron a una prima, de la prima a otra prima, y así llegaron, como llega todo en este mundo, a la mismísima Vanessa. Y ahí, 3 días después, el mensaje. Y el jueves, el café. Señoras, yo fui a ese café con el estómago cerrado. Una va a conocer al fantasma perfecto que la torturó 4 años y espera encontrarse una mezcla de chef, ejecutiva y santa. Me encontré con una mujer normal, simpática, con ojeras de gente que trabaja mucho, que pidió un cortado y fue directo al grano con una sonrisa de disculpa. Mira, vine porque las tarjetitas me hicieron reír, pero el asunto es serio. Punto 1. Yo jamás cociné una lasaña.
Ni una. En 3 años con Fabián pedíamos comida hecha o cocinaba él, que para eso es bueno, aunque no le guste admitirlo. Punto 2. Yo no planché una camisa en mi vida. Trabajaba 12 horas. Las camisas iban a la tintorería de la esquina. Punto 3. Y agárrate. ¿Organizada yo? Yo pagué el gas 2 veces el mismo mes y ninguna a tiempo. Tomó un sorbo, me miró por arriba de la taza y remató. Todo eso que tu esposo recuerda no pasó, nada. Yo no soy esa mujer. Nunca lo fui, y me encantaría saber quién la inventó. Yo me quedé mirándola con el croissant a mitad de camino. ¿Cómo que no pasó? ¿Mi esposo fabricaba recuerdos? ¿Para qué? ¿Un hombre inventa una ex perfecta solo para torturar a la actual? Y estábamos las dos ahí, desconcertadas, cuando Vanessa dijo la frase que abrió la puerta del misterio. La dijo despacio, atando cabos en voz alta. Aunque, ahora que lo pienso, a mí, cuando estaba con Fabián, me pasaba algo parecido. A mí me comparaban con una tal Carola, la novia anterior. Carola cocinaba. Carola era detallista. Carola nunca llegaba tarde. Yo llegué a odiar a esa Carola sin conocerla. Levantó la vista, y les juro que las dos llegamos a la misma conclusión en el mismo segundo. Pero a mí las comparaciones no me las hacía Fabián. A mí me las hacía su madre, doña Silvia, la que no se rió con las tarjetitas. Se me heló el café en la taza. Y ahí, entre las dos, en una mesa de bar, reconstruimos la maquinaria completa, pieza por pieza, y es tan simple y tan diabólica que da escalofríos. Mi suegra tiene un sistema de décadas. La experfecta no existe. Es un puesto, un cargo rotativo. Lo ocupa siempre la que ya no está, porque la que ya no está no puede desmentir nada. Cuando Vanessa era la nuera, el fantasma se llamaba Carola. Ahora que la nuera soy yo, el fantasma se llama Vanessa. Doña Silvia fabrica a la experfecta con paciencia de orfebre. Un comentario acá. ¿Te acuerdas cuando Vanessa te hacía esa lasaña? Allá, sembrado durante años en la cabeza del hijo, hasta que el hijo ya no distingue el recuerdo real del implantado. Fabián no me comparaba con su ex. Fabián me comparaba con un personaje escrito, dirigido y producido por su propia madre. Mi esposo era el altavoz. La autora intelectual almorzaba en mi casa todos los domingos y me pedía que le pasara la sal. ¿Y para qué?, se preguntarán ustedes. Para lo de siempre, mis queridas, para que ninguna mujer se quede, para que ninguna nuera se sienta jamás suficiente, se desgaste, dude, se vaya sola sin que la señora tenga que ensuciarse las manos. Vanessa se fue así. Yo no aguanté más sentirme poco, me dijo en el café, y recién hoy, 6 años después, entiendo que competía contra una actriz que no existía. La mujer se emocionó. Yo me emocioné. Terminamos las dos agarradas de la mano en la mesa del bar, la esposa y la ex, fundando sin saberlo lo que mi cuñada después bautizó como el Club de las Comparadas. Esa noche puse las cartas sobre la mesa con Fabián. Le mostré la conversación. Le conté del café. Le pregunté por la lasaña. ¿Tú la probaste? ¿Tú te acuerdas de verla cocinar esa lasaña? ¿O te acuerdas de que tu mamá te contó? Y vi a mi esposo, 40 años, buscar el recuerdo. Y no encontrarlo. Buscar la escena y encontrar solamente la voz de la madre narrándola. Se puso pálido. Agarró el teléfono. Llamó a Vanessa delante de mí, en altavoz, y le preguntó sin vueltas, ¿tú me hiciste alguna vez una lasaña? Y Vanessa del otro lado con una paciencia de años. Fabián, querido, yo en tu casa prendí la cocina una vez, para un té, y dejé la tetera olvidada en el fuego. Tu mamá no me dejó volver a entrar a la cocina. Tu mamá. Silencio. Mi esposo colgó, se sentó en el sillón, se agarró la cabeza y dijo la frase con la que cerramos este capítulo y abrimos el que viene. Mi mamá lleva media vida escribiéndome la memoria. ¿Qué más de lo que yo recuerdo me lo contó ella? Y esa, señoras y señores, es la pregunta del millón. Porque el domingo que viene hay cena familiar de nuevo, en casa de doña Silvia esta vez, y confirmamos asistencia 3 personas que ella no espera ver llegar juntas, su hijo, su nuera y Vanessa. Sí, Vanessa viene. El Club de las Comparadas tiene su primera asamblea general, y el orden del día tiene un solo punto. Yo ya mandé a imprimir la tarjetita. Esa noche ninguno de los dos durmió bien.
Me quedé mirando el techo con la sensación de quien levanta una piedra familiar y descubre que debajo hay una red de túneles que lleva décadas ahí. No era una sorpresa, era una arquitectura. Doña Silvia no había cometido un desliz ni dos. Había construido algo con paciencia de décadas, y esa noche, en silencio, yo empezaba a entender el tamaño de lo que estábamos mirando. Fabián no habló hasta pasada la medianoche. Se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua, y en lugar de sentarse dijo de pie, mirando la pared: la camiseta del Boca que yo perdí en la mudanza del departamento anterior. Mi mamá me dijo que Vanessa la había regalado sin querer. Esperé. Ahora lo pienso y Vanessa nunca abrió ese cajón. Tenía fobia a las arañas y el cajón quedaba cerca del piso. Yo mismo lo vaciaba para no pedirle que se acercara. Mi mamá me ayudó a desembalar esa semana, sola, un martes que Vanessa trabajaba. Se quedó callado. Después, en voz más baja, como dictándose una lista que hacía tiempo tendría que haber dictado. El incidente con la madre de Vanessa en el cumpleaños de mi papá. Yo recordaba que Vanessa había dicho algo hiriente. Pero lo que recuerdo exactamente es que mi mamá me lo contó al día siguiente. No recuerdo haber estado ahí cuando pasó. Pausa. La vez que supuestamente llegó tarde a una cena importante. Si alguien me pregunta cómo sé que llegó tarde, la respuesta es: mi mamá me llamó desde la mesa para avisarme. Yo no lo vi. Otra pausa. El tema del dinero que... Se detuvo. Me miró con la cara de alguien que acaba de entender que aprendió mal algo fundamental y que todo lo que construyó sobre ese error también está mal. Hay demasiado que no recuerdo de primera mano, dijo. Esa noche acordamos 2 cosas en voz alta. Primera, Fabián iba a hacer una lista en papel de todo lo que sabía de Vanessa y de todo lo que sabía de mí, que viniera exclusivamente de la voz de su madre, sin filtro, sin defender nada, solo la lista. Segunda, el domingo en casa de doña Silvia íbamos a ir, no a explotar, no a acusar, a ver con ojos nuevos, ahora que sabíamos qué buscar. A la mañana siguiente me escribió Vanessa. No le había contado aún lo de la cena del domingo, pero ella también había pasado la noche pensando, y su mensaje llegó mientras yo hacía café. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Fabián alguna vez te habló de una tal Carola? Me quedé con la taza a mitad de camino. Escribí. Sí, la ex anterior a vos, la que supuestamente era tan organizada. 3 puntos parpadeantes. Después, necesito contarte algo que recordé anoche. ¿Podemos hablar hoy? Nos vimos al mediodía, misma cafetería, misma mesa, como si el lugar ya fuera nuestro. Vanessa llegó con una carpeta de cartón finita y la puso sobre la mesa con cuidado. Cuando estaba con Fabián, yo también intenté ubicar a Carola. Empezó. No para hacerle nada, sino porque me estaba volviendo loca compitiendo contra alguien que no veía. Era el mismo mecanismo que vos viviste conmigo. Carola era puntual. Carola sabía escuchar. Carola cocinaba. Yo no aguantaba más. ¿La encontraste? Una vez, casi por accidente. Una prima de Fabián que hoy ya no habla con la familia me la señaló en un evento. Yo nunca le hablé. Abrió la carpeta. Adentro había una sola hoja, una captura de pantalla impresa, borrosa pero legible, de un perfil de red social. El año pasado, cuando mi terapeuta me preguntó por qué seguía sintiéndome menos, a pesar de haber terminado la relación años antes, empecé a juntar las piezas. La busqué. Le mandé un mensaje. ¿Y? Me respondió en 20 minutos. Vanessa soltó una sonrisa sin humor. Carola estuvo con Fabián 2 años. Terminaron bien. Él era buen chico, me dijo, pero tenía un problema con la madre. Le pregunté si doña Silvia la comparaba con alguien durante esos 2 años. Ya sabía la respuesta. La dejé decirla. Con una tal Mónica, la novia del secundario. Mónica era más cariñosa. Mónica entendía a la familia. Mónica nunca se quejaba. Apoyé el café. Lo miré un momento. Después lo aparté porque necesitaba tener las manos libres para pensar. El sistema de doña Silvia no era nuevo. No era una reacción a mí, ni a Vanessa, ni a Carola. Era una metodología con décadas de rodaje, afinada novia por novia, tan eficiente que ni siquiera necesitaba actualizarse. El nombre de la ex perfecta cambiaba. El mecanismo no.
Cada mujer que entraba en la vida de Fabián recibía su fantasma personalizado. Y cada mujer, tarde o temprano, se rendía ante una competidora que no existía. ¿Le preguntaste a Carola por qué terminaron? Dije. Me dijo que ella misma se fue, que no podía más con la sensación de no ser suficiente. Pausa. Esas fueron sus palabras. Yo le dije que eran las mismas que yo había usado para describirle mi ruptura a mis amigas. Carola se quedó callada un rato y después me escribió. ¿Cuántos años aguantaste? 3, le dije. Yo aguanté 2, me respondió. Sos más dura que yo. Miré la hoja impresa sobre la mesa. 4 años yo. 3 Vanessa. 2 Carola. Cada una había aguantado menos que la anterior. El sistema se hacía más eficiente con el tiempo, pulido por el uso, afinado por cada mujer que se iba convencida de que el problema era ella. ¿Pensaste en buscar a Mónica?, pregunté. Vanessa asintió. Pensé. Y después decidí que no. Hizo una pausa. No porque no me importara, sino porque en algún punto esto deja de ser una investigación y empieza a ser otra cosa. Si encontramos a Mónica, encontramos a alguien anterior a ella. La cadena no tiene fondo visible. Lo que importa no es cuántas somos, es que sepamos qué nos hicieron y por qué. Era la respuesta correcta. Yo también la había pensado y no la había dicho en voz alta todavía. Esa tarde llamé a mi cuñada. Necesitaba información de adentro, y ella, que había filmado la cena de las tarjetitas con la precisión de quien lleva años documentando su propia familia, era mi mejor fuente. La llamé con el pretexto de agradecerle el video, y a los 3 minutos estábamos en el tema real. ¿Vos sabías lo de los recuerdos fabricados?, le pregunté directo. Silencio del otro lado. No el de la sorpresa, el de alguien que decide cuánto decir. Sospechaba, dijo finalmente. Vi cosas a lo largo de los años que no cerraban, pero nunca tuve la pieza que las unía. ¿Cómo que viste cosas? Mi mamá habla de Vanessa todavía. En conversaciones donde no viene al caso, la menciona. Yo pensé que era nostalgia, que le había caído bien. Pero a Vanessa no le caía bien mi mamá. Eso lo sé porque se lo escuché decir una vez en voz baja a Fabián. Tu mamá me mira raro, y yo lo guardé porque no era mi pelea. ¿Y Carola? A Carola yo la quería. Era simpática, se integraba fácil, y mi mamá la detestaba. Eso sí lo recuerdo clarísimo. Pero cuando Carola se fue, empezó a hablar de ella como si hubiera sido la nuera ideal. Yo pensé que era de esas cosas raras que hace la gente cuando pierde algo. Ahora, no terminó la frase. No hacía falta. El domingo vamos a la cena, le dije. Los 3, Fabián, yo y Vanessa. Un segundo de silencio. Después, con una voz que mezclaba alarma y algo parecido a la expectativa. ¿Vanessa va a ir a la casa de mi mamá? Vanessa va a ir a la casa de tu mamá. Otro silencio corto. Luego. Voy a asegurarme de tener el teléfono cargado. No le pregunté si iba a avisar a doña Silvia. Por el tono, ya sabía que no lo haría. Mi cuñada, que llevaba años callando piezas sueltas, había encontrado el momento en que valía la pena dejar de callar. Esa noche, mientras Fabián terminaba su lista en papel, 4 páginas, le conté. 4 páginas de cosas que sabía, y que, al revisarlas, venían todas de la misma fuente. Yo abrí el documento donde guardo las cosas que importan y escribí la última tarjetita. No voy a decirles qué dice todavía. Les digo esto. La imprimí con la misma letra elegante que las anteriores. La doblé en 4, la guardé en el bolsillo interior de mi cartera y decidí que el domingo iba a esperar el momento exacto. Porque hay cosas que pierden todo si las contás antes de tiempo. El domingo llegó. Salimos de casa los 3 en el auto de Fabián. Él manejando, yo en el acompañante, Vanessa atrás en silencio, con las manos cruzadas sobre la cartera y una expresión de alguien que va a hacer algo difícil que tiene muy claro que tiene que hacer. A 3 cuadras de la casa de doña Silvia, Fabián frenó en un semáforo y dijo, sin mirar a ninguna de las dos. Si en algún momento quieren parar, paramos. Vanessa respondió primero. No vamos a parar. Yo asentí. El semáforo cambió. La casa de doña Silvia huele igual todos los domingos, a guiso que lleva horas en el fuego y a ese desinfectante de pino que usa desde que tengo memoria. Durante 4 años, ese olor me resultó familiar, casi cómodo. Ese domingo me pareció el olor de un escenario. Fabián tocó el timbre.
Pasos adentro, el clic de la cerradura, y doña Silvia abrió la puerta con la expresión de siempre. La sonrisa de recibimiento, los brazos levemente abiertos, el «llegaron, qué bueno», que ya salía de su boca cuando sus ojos viajaron, por encima del hombro de su hijo, hacia el jardín de entrada. Y ahí se detuvo todo. Doña Silvia vio a Vanessa. No hubo grito, no hubo escena. Solo ese segundo en que la cara de una persona hace lo que hace cuando recibe información que no estaba en el plan. Un parpadeo más lento de lo normal, una contracción mínima alrededor de los ojos, los labios que empiezan a formar una palabra y la abandonan. En ese segundo, doña Silvia mostró algo que en 4 años de domingos yo nunca le había visto. Sorpresa real. No la de qué inesperado y qué lindo. La otra. Fabián habló primero, con una calma que sé que le costó porque lo conozco, y sé cómo suena cuando está siendo deliberadamente tranquilo. «Hola, mamá. Vanessa viene con nosotros. Tenemos que hablar». Doña Silvia tardó un segundo en moverse. Luego sonrió. No la sonrisa de antes. Una versión más pequeña, más controlada. «Claro», dijo. «Pasen, que el guiso se enfría». Adentro, el suegro estaba en el sillón con el diario. Levantó la vista, vio a Vanessa, y su reacción fue exactamente la opuesta a la de su esposa. Una sonrisa genuina, un «Vanessa, ¿cuánto tiempo?», un apretón de manos. Sin drama. La cuñada apareció desde la cocina con una taza de café y la expresión de alguien que sabía lo que iba a pasar, y había tomado posición estratégica cerca de la mesada, donde podía ver toda la sala. Me buscó con la mirada. Vi que tenía el teléfono en el bolsillo del delantal. Asentí levemente. Ella apretó los labios para no sonreír y desapareció de nuevo hacia la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. Nos sentamos en la sala. Doña Silvia sirvió el guiso con la eficiencia de siempre. Conversó del clima, preguntó por el trabajo de Fabián. Mencionó que el vecino había tenido un problema con las cañerías. Era extraordinario. La mujer ejecutaba el protocolo del domingo familiar con una naturalidad casi perfecta, como si Vanessa fuera algo que simplemente había aparecido en la sala y no valía la pena comentar. Pero yo tenía 4 años de domingos observándola, y había una diferencia que no era menor. Doña Silvia no me miraba a mí. Normalmente me miraba bastante, con esa atención de quien evalúa. Ese domingo me evitaba con una precisión que era en sí misma una información. Fue Fabián quien cortó el protocolo. Esperó a que su madre volviera a sentarse después de servir. Dejó el tenedor sobre el plato con un ruido que no era violento, pero era definitivo. Y dijo: «Mamá, quiero preguntarte algo sobre Vanessa». Doña Silvia levantó la vista. Siguió con la cara neutra. «¿Sí? ¿Vos le enseñaste a hacer lasaña alguna vez? ¿O la viste hacerla?» Una pausa muy breve. «No recuerdo bien, Fabián. Han pasado años. Porque yo tampoco recuerdo haberla visto cocinarla. Y cuando le pregunté a Vanessa, me dijo que nunca la hizo». Fabián hablaba sin acusación en el tono, solo con la calma de quien lee en voz alta una lista. «Y yo tengo un recuerdo muy claro de vos contándome lo rica que estaba la lasaña de Vanessa. Un recuerdo de tu voz, mamá. No de la lasaña». Doña Silvia tomó agua, dejó el vaso, miró a su hijo. «Los recuerdos a veces mezclan cosas, Fabián. Es normal». «Sí», dijo él. «Por eso hice una lista». Sacó las 4 hojas del bolsillo interior del saco. Las desplegó sobre la mesa, al lado del plato, con un cuidado casi ceremonial. Doña Silvia miró las hojas. No preguntó qué eran. Eso también era información. «Son cosas que yo sé de Vanessa», continuó Fabián. «Cosas que tenía en la cabeza como recuerdos. Anoche me senté a rastrear cada una. Me acuerdo de verlo, de escucharlo, de estar ahí. O me acuerdo de que alguien me lo contó». Tocó el borde de las hojas. «La mayoría vienen de vos». «No de mí, de vos». El suegro había dejado el tenedor. La cuñada había dejado de hacer ruido en la cocina. Vanessa tenía las manos sobre la mesa, quietas, y miraba a doña Silvia con la curiosidad genuina de alguien que finalmente va a entender algo que no entendió durante años. Doña Silvia hizo lo que hacen las personas muy inteligentes cuando las acorralan. No negó. Reformuló. «Yo solo te contaba cosas, Fabián. Una madre habla con su hijo. No hay nada de malo en eso.
No te estoy diciendo que haya algo malo, respondió Fabián, y su voz siguió igual de tranquila, lo cual era más efectivo que cualquier tono elevado. Te estoy preguntando si las cosas que me contabas eran ciertas. Silencio. Porque Carola también tiene algo que decir al respecto. Ahí sí. Ahí el control de doña Silvia crujió de una manera visible si sabías dónde mirar. Un movimiento mínimo de la mandíbula, los dedos que se apretaron levemente alrededor del vaso. Carola era un nombre que ella no esperaba escuchar en esa mesa. ¿Hablaste con Carola?, dijo, y en la pregunta había algo nuevo. No era el tono neutro de antes. Era una pregunta real, con peso real. Vanessa habló con ella, dijo Fabián. Todas las miradas fueron a Vanessa. Y Vanessa, que había estado en silencio desde que entramos, eligió ese momento para hablar por primera vez. Lo hizo sin triunfo, reportando hechos. Carola me dijo que durante los 2 años que estuvo con Fabián, vos le hablabas de una tal Mónica, la novia del secundario, que Mónica era más cariñosa, que Mónica entendía a la familia. Pausa. Carola me dijo que se fue porque no podía más con la sensación de no ser suficiente. El suegro carraspeó. No dijo nada, pero el sonido solo alcanzó para que todos supiéramos que lo que escuchaba le importaba. Doña Silvia no respondió de inmediato. Miró la mesa. Miró su plato. Luego miró a su hijo con una expresión que yo no le había visto nunca en 4 años. No la seguridad de siempre, sino algo más antiguo, más cansado. Yo quería lo mejor para vos, dijo finalmente. Lo sé, mamá, dijo Fabián. Y lo decía en serio. Eso también se escuchaba. Pero lo mejor para mí no puede ser que yo pase años creyendo cosas que no pasaron. Sobre Vanessa, sobre ella. Me señaló con un gesto breve. Sobre mí mismo incluso. Doña Silvia abrió la boca, la cerró. Volvió a mirar la mesa, y fue en ese silencio cuando yo metí la mano en el bolsillo de mi cartera y saqué la tarjetita doblada en 4. La puse sobre la mesa, al lado de las 4 hojas de Fabián, sin decir nada. La dejé ahí, doblada, a la vista de todos. Y esperé. Doña Silvia la miró. Luego me miró a mí. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una tarjetita», dije, «como las de la semana pasada. Esta es la última. Nadie la abrió todavía. Nadie la tocó». Quedó sobre el mantel blanco de los domingos de doña Silvia como una pequeña cosa impresa que contenía, doblada en 4, todo lo que faltaba decir. La cuñada apareció en el marco de la puerta de la cocina. Ya no fingía estar ocupada. Tenía el teléfono en la mano, en silencio, y esperaba igual que todos. Doña Silvia miró la tarjetita, miró a su hijo, miró a Vanessa, me miró a mí, y entonces, por primera vez en todo el domingo, la vi hacer algo que no formaba parte de ningún protocolo. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la cara que tenía ya no era la del domingo de siempre, era otra. La tarjetita seguía sobre el mantel cuando doña Silvia abrió los ojos y dijo, con una voz que era nueva y vieja al mismo tiempo, «Yo nunca quise hacerle daño a nadie». Nadie respondió. No porque no hubiera respuesta, sino porque todos en esa mesa entendimos de manera simultánea que esto no era el final de una frase, sino el comienzo de algo que doña Silvia llevaba tiempo sin decir. El suegro lo entendió también. Lo vi acomodar las manos sobre la mesa, quietas, preparándose para escuchar. «Vos eras chico», le dijo a Fabián, y la voz le tembló levemente en la última palabra. «Cuando tu padre y yo tuvimos los problemas que tuvimos, vos eras chico, y yo me quedé sola con todo, con la casa, con vos, con las deudas que él había dejado». Miró al suegro, que no bajó la vista. «Sé que después volviste», le dijo, y en esas 4 palabras había una historia entera que ninguno de nosotros conocía completa. «Pero hubo años en que no estabas. Y en esos años, Fabián era lo único que yo tenía que era mío». Fabián escuchaba sin moverse. «Cuando empezaste a tener novias», continuó doña Silvia, «yo veía cómo te ibas, no físicamente, pero te ibas. Cada vez que había una chica, vos mirabas menos para acá y más para allá, y yo no sabía cómo manejar eso. Nunca aprendí». «No tenías que competir», dijo Fabián. Lo dijo sin dureza, pero sin suavidad tampoco, solo como un hecho. «Lo sé.
Ahora lo sé. Doña Silvia levantó la vista. Pero en ese momento lo único que encontré fue hablar. Contarte cosas. Cosas que a veces eran ciertas y a veces eran versiones. Versiones que te hacían volver a mirar hacia acá. La palabra versiones quedó flotando sobre la mesa. Nadie la interrumpió. ¿Versiones de quién?, preguntó Fabián. De las chicas, de sus defectos. Pausa. Y cuando se iban, de sus virtudes. Porque cuando se iban ya no eran una amenaza, y yo podía usarlas para que la siguiente tampoco se quedara demasiado cómoda. El suegro habló entonces, por primera vez desde que había empezado todo. Lo hizo mirando a su esposa, con una voz que no tenía crueldad pero tampoco escapatoria. Silvia, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Doña Silvia no respondió de inmediato. En el silencio, yo hice el cálculo que nadie había dicho en voz alta todavía. Fabián tenía 40 años. Si el patrón empezó con las primeras novias serias, estábamos hablando de más de 20 años, más de 2 décadas de recuerdos sembrados, de versiones ajustadas, de fantasmas fabricados a medida, una vida entera de trabajo invisible que nadie había visto porque nadie había tirado del hilo correcto. Hasta que alguien imprimió unas tarjetitas. No lo sé, dijo doña Silvia finalmente. No recuerdo cuándo empezó. Fue de a poco. El suegro asintió despacio, no con alivio, con el cansancio de alguien que también está procesando algo en tiempo real, algo que le pertenece aunque no lo haya visto antes. Yo no estuve, dijo en voz baja, y esas 3 palabras le costaron algo que se notaba en cómo las dijo. Esos años que no estuve también son parte de esto. Doña Silvia lo miró. No respondió, pero algo en su cara se movió. Por primera vez en toda la tarde, los 2 se estaban mirando de verdad, sin el protocolo del domingo de por medio. Vanessa habló entonces, no con rabia, con la precisión de alguien que necesita que una cosa quede dicha con exactitud. Yo me fui convencida de que era poca cosa, dijo. 3 años creyendo que no cocinaba bien, que no era organizada, que fallaba en cosas que ni siquiera recordaba haber hecho. Me fui y tardé años en dejar de sentirme menos. Hizo una pausa. Quiero que sepa que eso no fue gratis. Doña Silvia la miró. Y en esa mirada pasó algo que yo no esperaba. No hubo defensa. Hubo, por un segundo brevísimo, algo parecido al reconocimiento. El tamaño real de algo que había hecho. Lo sé, dijo en voz baja. No creo que lo sepa todavía, respondió Vanessa. Pero está bien. No vine a que me pidiera perdón. Vine a que lo dijera en voz alta, delante de Fabián, para que él también lo escuche. Porque a él también se lo hizo. La cuñada entró a la sala desde la cocina. Entró despacio, sin disculparse por haber escuchado, y se sentó al lado de su madre con una naturalidad que era en sí misma una declaración. No del lado de nadie, del lado de la verdad, que ese día tenía una dirección bastante clara. Le puso una mano en el brazo a doña Silvia, un gesto breve, sin palabras. «Mamá», dijo la cuñada, ¿vos alguna vez le contaste a alguien lo de los años que papá no estuvo? Doña Silvia sacudió la cabeza. ¿A nadie? ¿Ni a una amiga? ¿Ni a una hermana? No. Entonces lo guardaste sola durante 20 años, dijo la cuñada. Y mientras lo guardabas, encontraste otra manera de manejarlo. No era una excusa. Lo dijo con una claridad que no absolvía nada pero ponía cada cosa en su lugar. La herida real, el mecanismo inventado para sobrevivir a esa herida, y el daño que ese mecanismo había hecho sin que doña Silvia lo viera, porque nunca había parado a mirarlo desde afuera. Fabián encontró las palabras entonces. Las dijo mirando a su madre. «Mamá, yo no vine a destruirte, vine a entender». Hizo una pausa. «Pero necesito que entiendas vos también algo. Durante 4 años, ella, me señaló, compitió contra una mujer que no existía. Y antes, Vanessa compitió contra otra, y Carola contra otra. Eso terminó hoy. No mañana. Hoy». Doña Silvia asintió. Era un asentimiento pequeño, casi imperceptible, pero era un asentimiento. «¿Qué significa terminó hoy?», preguntó. Era la pregunta correcta, y Fabián no la respondió de inmediato porque la respuesta requería precisión. «Significa que los domingos siguen, si vos querés que sigan. Seguís siendo mi mamá y eso no cambia». Pausa. «Pero significa también que ella ya no va a competir con nadie»,
Y que si en alguna conversación aparece el nombre de una ex con alguna virtud que yo debería considerar, voy a preguntarte de dónde viene ese recuerdo. Cada vez. Sin excepción. Doña Silvia lo miró durante un momento largo. ¿Y Vanessa? Preguntó. Vanessa es una persona, dijo Fabián. No un personaje, y merece ser tratada como tal. Vanessa, que había escuchado todo sin moverse, se inclinó levemente hacia adelante y le habló a doña Silvia directamente. No vine a cobrarle nada, se lo juro. Vine porque ella se merece no pasar los próximos 4 años peleando contra una versión mía que yo misma no reconozco. Pausa. Y porque yo también merezco dejar de ser un fantasma en una historia que ya terminó. Doña Silvia la miró de la manera en que, sospecho, nunca la había mirado cuando era la nuera real, sin calcular, sin construir. Solo mirando a una mujer que estaba ahí sentada, con ojeras y una carpeta de cartón y 3 años de vida que había pasado sintiéndose menos de lo que era. Y entonces doña Silvia hizo algo que tampoco yo esperaba. Miró la tarjetita doblada sobre el mantel, la que yo había puesto al comienzo y que nadie había abierto todavía, y preguntó, con una voz que era casi un susurro, ¿puedo leerla yo? Todos me miraron. Miré la tarjetita un momento, y después la empujé suavemente por el mantel, hacia ella. Es suya, dije. Doña Silvia la tomó con las 2 manos. La sostuvo un momento sin abrirla. Luego la desplegó, doblez por doblez, con una lentitud que hizo que todos contuviéramos el aliento sin ponernos de acuerdo. La leyó en silencio primero. Vi sus ojos recorrer las líneas. Vi el momento exacto en que llegó al final porque sus manos apretaron levemente el papel. Léala en voz alta, dijo Fabián. Doña Silvia levantó la vista. Nos miró a todos, uno por uno. Al suegro, a la cuñada, a Vanessa, a mí. Y leyó. Para doña Silvia, con el mismo cariño de siempre y una sola pregunta. ¿Quién le inventaron a usted para que aprendiera que el amor se guarda compitiendo? El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios de esa tarde. No era el silencio de la tensión ni el de la espera. Era el silencio de cuando algo aterriza exactamente donde tiene que aterrizar. El suegro se llevó una mano a la boca, no para contener una risa, sino para contener otra cosa. Miró a su esposa con una expresión que tenía adentro. Me pareció, décadas de conversaciones que nunca habían ocurrido. Doña Silvia no lloró. Quiero ser precisa en esto porque importa. No lloró, no se derrumbó. Hizo algo más difícil. Se quedó con la tarjetita en las manos, miró la pregunta escrita con letra elegante, y asintió. Un asentimiento lento, hacia adentro, como quien confirma algo que ya sabía pero nunca había visto escrito. Mi suegra, dijo en voz baja. No lo dijo a nadie en particular. Lo dijo al aire, como quien recupera un dato perdido. La madre de tu padre, le dijo al suegro. Ella me comparaba con una prima suya que él había tenido antes de conocerme. Una tal Beatriz. Beatriz esto, Beatriz lo otro. Hizo una pausa larga. Yo me prometí que nunca iba a ser como ella. Nadie dijo nada. Y sin embargo, continuó doña Silvia, y en esas 2 palabras estaba todo. Aprendí de ella. Sin darme cuenta, aprendí exactamente lo mismo que me había hecho a mí. Miró la tarjetita una vez más. La cadena. Fabián extendió la mano y cubrió la de su madre un momento. Solo eso. La cuñada dijo entonces lo más inteligente que se dijo en toda esa tarde. Mamá, ¿vos querés hablar con alguien? No nosotros, alguien de afuera. Doña Silvia la miró. ¿Un psicólogo? Preguntó. Alguien con quien puedas contarlo de esos años sin tener que cuidar a nadie mientras lo contás, dijo la cuñada. El suegro asintió desde su lado de la mesa. Doña Silvia miró a su marido. Luego miró a su hija. Luego miró sus propias manos sobre el mantel. Está bien, dijo. Dame el número. No, tendría que pensarlo. No sé si voy a llamar. Dijo, dame el número, y la cuñada lo buscó en el teléfono ahí mismo, en la mesa, y se lo leyó mientras doña Silvia lo anotaba en una servilleta con el bolígrafo que sacó de la cartera. 4 números escritos en una servilleta del domingo. A veces las cosas grandes caben en poco espacio. Fabián habló entonces de lo que quedaba por decir. Lo dijo mirando a su madre, pero con algo adicional que yo reconocí porque lo había visto pocas veces en 4 años. La cara que ponía cuando estaba completamente seguro de algo. Los domingos siguen, mamá.
Pero hay una cosa que cambia. Ella viene a esta mesa como lo que es mi esposa, y eso no se discute, ni se compara, ni se comenta. Hizo una pausa. Y si algún día tenés algo que decirme sobre ella o sobre cualquier otra persona de mi vida, te voy a pedir que me digas de dónde lo sabes. No para atacarte, para saber si es tuyo o si es un recuerdo que alguien te plantó a vos también. Doña Silvia escuchó todo eso sin interrumpir. Cuando Fabián terminó, lo miró. De acuerdo, dijo. 2 palabras. En esa familia, en esa mesa, ese domingo, 2 palabras dichas mirando a los ojos valían más que cualquier discurso. Vanessa se levantó poco después. Se despidió del suegro, que le dio un abrazo breve y genuino. Se despidió de la cuñada, que le apretó el brazo y dijo, «Gracias por venir», con una sencillez que lo decía todo. Y luego se paró frente a doña Silvia, que seguía sentada, y esperó. Doña Silvia levantó la vista. La miró unos segundos, y dijo, con una voz pequeña pero entera, «Vanessa, yo te hice un daño que no tenía derecho a hacerte. Lo sé». Pausa. «No sé si eso alcanza para algo». Vanessa la miró un momento. «No alcanza para deshacer nada», dijo. «Pero alcanza para hoy». Se dieron la mano. No un abrazo, una mano. Fue exactamente suficiente. En el auto de vuelta, los 3 callados los primeros minutos. Fabián manejaba. Yo miraba la ciudad pasar por la ventanilla. Vanessa tenía la cabeza apoyada contra el vidrio. Fabián habló primero, sin apartar la vista de la calle. La tarjetita era perfecta. «Lo sé», dije. «¿Cómo supiste qué poner?» Lo pensé un segundo. La verdad era simple. Porque en algún momento dejé de querer ganarle a Vanessa y empecé a preguntarme por qué existía Vanessa. Y cuando encontré la respuesta, la pregunta se escribió sola. Fabián asintió. Manejó otro par de cuadras en silencio. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sacó una mano del volante, la puso sobre la mía y la dejó ahí, sin decir nada, el tiempo que tardamos en llegar al próximo semáforo. No fue una declaración. No fue un discurso sobre los 4 años, ni sobre la lista de 4 páginas, ni sobre todo lo que iba a llevar tiempo revisar. Fue una mano sobre la mía en un semáforo, que es a veces la manera que tienen los hombres que no saben hablar de decir exactamente lo que necesitan decir. 4 años de comparaciones. Un gesto de 30 segundos. A veces el balance es así de asimétrico, y aún así cierra. Luego, con la vista en la calle. Hay cosas en esa lista que van a llevar tiempo. Recuerdos que no sé si son míos o de ella. Algunos pueden ser sobre vos. Quiero que lo sepas. Lo sé, dije. Los revisamos juntos. No fue una promesa romántica. Fue algo mejor. 2 personas que acababan de entender que el piso sobre el que estaban parados tenía algunas tablas flojas y que habían decidido revisarlas en lugar de ignorarlas. Dejamos a Vanessa en su esquina. Antes de bajarse se inclinó desde el asiento trasero y dijo, «El Club de las Comparadas tiene que hacer otra reunión, pero la próxima sin agenda de confrontación. Solo café». «Y croissants», dije. «Y croissants», confirmó. Se bajó. La vimos caminar hacia su edificio con el paso de alguien que ha dejado algo pesado en algún lado, y todavía está acostumbrándose al propio peso sin eso. En la esquina se dio vuelta, nos vio mirarla, y levantó una mano. Fabián tocó el claxon una vez, suave. Yo la saludé por la ventanilla, y entonces se fue. No el fantasma, la persona. Vanessa, que nunca había cocinado una lasaña, que no planchaba una camisa, que pagó el gas 2 veces el mismo mes y ninguna a tiempo. Vanessa, que había sido perfecta durante años en la cabeza de un hombre que nunca la había visto cocinar. Vanessa, que esa tarde había entrado por la puerta de su propia historia y había salido siendo real. Esa noche, mientras Fabián dormía, yo abrí el documento donde guardo las cosas que importan, borré la línea de la tarjetita, que ya había cumplido su función, y escribí algo distinto, no para imprimir, no para nadie más. Hay 2 tipos de guerras invisibles, las que se ganan destruyendo al otro, y las que se ganan haciendo una sola pregunta en el momento exacto. 4 años aprendiendo a imprimir. Un domingo aprendiendo que a veces la pregunta correcta no va dirigida al enemigo, sino a la herida que lo originó. Y hay una cosa más que aprendí ese domingo, que no cabe en ninguna tarjetita, pero que voy a cargar un tiempo.
El sistema de doña Silvia no nació de la maldad, nació del miedo. Del miedo de una mujer que se quedó sola con un hijo y sin las herramientas para sostener eso, sin convertirlo en control. Eso no lo absuelve, pero lo explica. Y entender por qué existe algo es el primer paso para que deje de existir, que es lo que esa tarde, en esa mesa, entre tarjetitas y 4 páginas de lista y una servilleta con un número de teléfono anotado, empezamos a hacer. La cadena de Beatriz a doña Silvia, de doña Silvia a Fabián, de Fabián a mí, se cortó un domingo de invierno en una mesa con mantel blanco y guiso que olía a pino. No con un grito, con una pregunta impresa en letra elegante, de esas de menú de restaurante fino. Porque hay 2 tipos de mujeres, las que explotan y las que imprimen.